Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la historia del Titanic. Han pasado ya, 110 años desde que se hundió, ¿no? Aquel 15 de abril de 1912. Sí, una fecha marcada a fuego. Vamos a usar extractos de El Titanic, misterios y mitos revelados, y también un análisis de Paul Loudon Brown, de la BBC. La idea es, sacar a la luz algunos hechos menos conocidos, desmontar mitos y ver qué preguntas siguen ahí, ¿no? Sobre este barco tan famoso. Exacto. Hay que recordar la magnitud, ¿eh? Más de 1.500 personas perdidas en ese primer viaje, de Southampton a Nueva York. Una barbaridad. Tremendo. Vale, pues empecemos a desgranar. A ver, un primer detalle que a mí me parece sorprendente. Los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, no tenían prismáticos. No los tenían. Resulta que el segundo oficial que los guardaba bajo llave fue reemplazado justo antes de zarpar. Y oye, se llevó la llave. Increíble. Una llave, una simple llave que quizás, quién sabe, ¿no? Claro. Es que te preguntas qué habría pasado. Y fíjate cómo esos pequeños detalles se van sumando. Porque está también esa teoría, la de Senan Moloney, ¿Ah, sí? la del incendio. Eso es. Un incendio en un depósito de carbón que pudo haber debilitado el casco justo por donde golpeó el iceberg. O sea, una posible vulnerabilidad previa. Tela. Es como una cadena de mala suerte o de factores. Totalmente. Y luego están esas historias que parecen, de novela. La de Violet Jessop, Sí. auxiliar de enfermería, sobrevivió al Titanic, pero es que antes había sobrevivido a un accidente gordo en el Olympic en 1911. El hermano mayor, sí. Y después sobrevivió también al hundimiento del Britannic en 1916, otro hermano, 3 veces. Es que es alucinante. Te hace pensar en, en el destino, las casualidades. Desde luego. Y hablando de casualidades, ¿qué me dices de la novela Futility, de Morgan Robertson? Ah, la del Titán. Es verdad. Escrita 14 años antes, en 1898, describe un transatlántico llamado Titán. Enorme, lujoso. Muy parecido al Titanic, ¿no? Muchísimo. Y se hunde abril, por chocar con un iceberg, en el Atlántico Norte. Y la falta de botes es clave en la tragedia. Las similitudes son, inquietantes, ¿eh? Es que parece una profecía, sí. Vale, y con esto pasemos a los mitos, que aquí la cosa se pone interesante. El gran mito. El Titanic era insumergible. Claro, el gran titular. Pero, a ver, la realidad es un poco más matizada. La White Star Line y los astilleros Harland and Wolff lo que dijeron fue prácticamente insumergible. Ah, prácticamente. El matiz es importante. Exacto. Un casi que la prensa y el público, obviaron. Y ojo, no era el barco tecnológicamente más avanzado. Era el más grande y lujoso. Sí, ahí competía. Competía en tamaño, no en tecnología punta ni velocidad. Eso es. De hecho, tenía un talón de Aquiles importante. El timón. Era demasiado pequeño para sus 260 metros de eslora. Un diseño, digamos heredado, antiguo, que limitaba mucho su capacidad de virar rápido. Entiendo. O sea, grande y lujoso, pero no necesariamente el más ágil o seguro en todos los aspectos. Exactamente. Vale, otro mito muy extendido. Que iba a toda velocidad, intentando batir un récord de travesía. Pues, Falso también. A ver, los datos indican que no todas las calderas estaban encendidas. no. No. Además, navegaba por la ruta sur, que es más larga, precisamente para evitar hielo. ¡Qué ironía! Ya ves. Y su velocidad máxima, unos 21 nudos, era menor que la de sus rivales de Cunard, el Lusitania y el Mauretania, que llegaban a 26. O sea que no podía competir en velocidad. No. Y de hecho, llegar antes a Nueva York habría sido un problema logístico. No había ninguna prisa real. Queda claro. Hablemos ahora de las personas, de las figuras clave y sus reputaciones. J. Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line. Sobrevivió y, la historia popular lo ha pintado como un cobarde. Sí, esa es la imagen que ha quedado. Pero si miras las pruebas, la investigación británica, por ejemplo, la cosa cambia. ¿Ah, sí? Hay testimonios que dicen que Ismay ayudó a subir a mujeres y niños a los botes. Y que él se subió a uno de los últimos botes plegables cuando ya no quedaba nadie más cerca.
y parece que incluso por indicación de un oficial. Vaya. Fue exonerado en la investigación británica. La prensa americana, sobre todo la de Hearst, fue la que lo machacó. Pero no hay pruebas de que presionara al capitán para ir más rápido. Qué distinto de la imagen que tenemos. Y en contraste, el capitán Edward J. Smith. A menudo se le recuerda como un héroe, ¿no? El capitán que se hunde con su barco. Sí, pero aquí la paradoja es tremenda. Smith tiene una responsabilidad, bastante grande en la magnitud del desastre. ¿Por qué? Pues mira, ignoró múltiples avisos de hielo, múltiples y muy específicos. Mantuvo una velocidad muy alta en una zona de peligro conocida y, sobre todo, gestionó fatal la evacuación. ¿Lo de los botes medio vacíos? Exacto. Permitió que se arriaran botes con muy poca gente. Se calcula que por esa mala gestión se perdieron unas 500 vidas más, que podrían haberse salvado. Madre mía. Claro que parte de la culpa es de la normativa británica, que era obsoleta. Exigía botes según el tonelaje, no los pasajeros. Pero ojo, el Titanic cumplía la ley. Tenía más botes de los exigidos. Tenía 20 botes, ¿verdad? Para unas 1.178 personas. Sí, pero a bordo iban más de 2.200 personas. No eran suficientes para todos, pero sí para muchos más de los que se salvaron si se hubieran gestionado bien. El problema fue cómo se usaron esos botes. Entendido. O sea que la imagen heroica de Smith hay que matizarla mucho. Muchísimo. Y aparte de estos grandes temas, quedan otros detalles, curiosidades, misterios. Por ejemplo, la cuarta chimenea. Ah, sí. Pues era decorativa, básicamente. 3 funcionaban, la cuarta era para dar, una imagen más potente, más simétrica, estética pura. Curioso. ¿Y el hecho de que el barco se partió en 2? Que lo dijeron los supervivientes en 1912. Pero nadie les creyó, o no oficialmente, hasta que Ballard encontró los restos en 1985 y se vio claro. Los 2 trozos en el fondo del mar. Increíble cómo a veces no se escuchan los testigos. Ya. Y luego está el tema de la radio. Tenía un equipo Marconi potentísimo. Llegó a contactar con Tenerife en pruebas, a 3.700 kilómetros. Una pasada para la época, aunque no sirvió de mucho esa noche. No, por desgracia. Y para acabar con los misterios, esas luces extrañas que vieron algunos supervivientes a lo lejos. Sí. ¿Qué eran? Pues una teoría persistente es que era otro barco, el ballenero Samson, que estaba por la zona cazando focas ilegalmente. ¿Ah? Vio las señales del Titanic, pero se alejó para que no lo pillaran. Un posible testigo que, decidió mirar para otro lado. Qué turbio. Sí. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice todo esto hoy? Pues a ver, si conectamos los puntos, vemos que el desastre fue como una tormenta perfecta, ¿no? Fallos de diseño como el timón, quizás ese daño previo del incendio, errores humanos garrafales del capitán, una regulación de seguridad insuficiente y, la mala suerte de encontrarse el iceberg justo esa noche, justo así. Una cadena de factores. Exacto. Y los mitos, como hemos visto con Ismaiah Smith, lo que hacen es simplificar una realidad que fue mucho más compleja. El Titanic sigue siendo un símbolo muy potente de la soberbia humana, ¿no? De esa confianza ciega en la tecnología frente a la naturaleza. Sí, totalmente. Y esto me deja pensando en algo. Nos fijamos mucho en la tragedia, en el lujo, en los nombres famosos. Pero el Titanic era también un barco lleno de emigrantes. Muchísimos, ¿sí? De tercera clase sobre todo. Más buscando una vida nueva. Y me pregunto, quizá todo el drama del hundimiento ha eclipsado un poco esa otra historia, la de millones de personas anónimas que cruzaron el océano en esos barcos gigantes, llenos de esperanza, de miedo, buscando un futuro, ¿no? Es una muy buena reflexión, sí. Quizá nos hemos quedado con la foto del desastre y hemos olvidado un poco el contexto humano más amplio de esa época. Ahí lo dejamos para reflexionar. Ha sido fascinante repasar todo esto. Desde luego. Un placer como siempre. La historia del Titanic es, para muchos, una tragedia marítima. Para otros, una advertencia. Pero para quienes miran más allá de lo evidente, es un misterio envuelto en coincidencias, omisiones y presagios que, hasta hoy, siguen sin encontrar explicación. Todo comenzó a inicios del siglo XX, en plena era del progreso industrial. El mundo creía haber dominado la naturaleza. Las máquinas eran el nuevo Dios. Y en ese contexto de arrogancia y esperanza nació un barco que sería más que una embarcación, sería un símbolo. El RMS Titanic,
construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, fue el mayor objeto móvil jamás creado por el ser humano hasta entonces. Sus dimensiones eran colosales, sus acabados, lujosos, su tecnología, de vanguardia, pero por encima de todo, se le atribuía una cualidad que pronto se volvería irónica: era insumergible. Esa palabra, insumergible, fue repetida por ingenieros, inversores, periodistas y pasajeros. Un acto de fe en el hombre, que sería rápidamente desafiado por el mar. Pero incluso antes de zarpar, el Titanic ya estaba rodeado de señales extrañas. Durante su construcción, hubo accidentes. Uno de los trabajadores más veteranos murió aplastado entre dos planchas de acero. Varios más sufrieron amputaciones, quemaduras, caídas. Las estadísticas mostraban un número inusualmente alto de muertes en ese proyecto. Algunos decían que el barco estaba maldito desde el principio. Otros que simplemente era demasiado ambicioso. Pero la historia se vuelve más inquietante cuando miramos más de cerca. Un trabajador del astillero, profundamente religioso, habría escrito con tiza, en el interior de una de las paredes metálicas del casco, una frase que con el tiempo se convirtió en leyenda: no se burlen de Dios. Nadie sabe si es cierto, pero la frase fue repetida por testigos tras el desastre, como si alguien hubiera intuido lo que venía. Y no fue la única advertencia. En 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, un autor llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, también conocida como The Wreck of the Titan. En ella, un barco gigantesco, descrito con detalles increíblemente parecidos al Titanic, choca contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde con casi todos sus pasajeros porque no llevaba suficientes botes salvavidas. El barco ficticio se llamaba Titán. Tenía casi las mismas dimensiones, velocidad, número de pasajeros, y sufrió el mismo destino, en el mismo mes, abril. Demasiado parecido para ser una coincidencia, decían algunos. Una premonición, decían otros. O quizá, algo más. El día de la partida, el 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York. A bordo, más de 2.200 personas. Había ricos magnates, familias humildes, inmigrantes en busca de un nuevo comienzo, y entre ellos, personas con secretos. El ambiente en el puerto era festivo, esperanzador. Pero hay testimonios de pasajeros que se sintieron inquietos incluso antes de subir. Una mujer, Elizabeth Lines, escribió en su diario: «Hay algo en este barco que me causa temor. No sé qué es, pero me he sentido vigilada desde que llegué». Otra pasajera, una joven llamada Jessie, soñó repetidas veces con agua entrando por las ventanas. Despertaba con el corazón acelerado. Su madre la tranquilizaba. «Solo es un sueño», le decía. Pero Jessie se negó a dormir las últimas 2 noches del viaje. Y luego estaban los animales. Pocos lo saben, pero muchos perros viajaban en el Titanic. Algunos de primera clase. Sin embargo, varios de ellos, según los informes del personal, se negaban a entrar al barco. Ladraban, se resistían, rascaban el suelo del muelle. Un comportamiento extraño, que para algunos era un simple capricho, y para otros, un sentido que iba más allá del humano. El Titanic partió finalmente, imponente, hermoso, glorioso, pero no sin incidentes. Al salir del puerto, el remolino generado por sus hélices fue tan fuerte que rompió las amarras de otro barco cercano, el New York, que casi colisiona con él. Un mal augurio, decían los más supersticiosos. Un presagio ignorado, dirían más tarde los sobrevivientes. Durante los primeros días de navegación, todo parecía ir bien. Los pasajeros disfrutaban del lujo. Se servían cenas exquisitas,
se escuchaba música en vivo, las clases sociales estaban marcadas por cubiertas, pero el ambiente general era optimista. A bordo viajaban figuras importantes, el millonario John Jacob Astor, el magnate Benjamin Guggenheim, y también varios enemigos silenciosos. Muchos de los pasajeros más ricos pertenecían a familias influyentes de Estados Unidos. Algunos iban en representación de intereses económicos gigantescos. Pero en la lista de espera de ese viaje había 3 hombres que curiosamente cancelaron su billete a último momento. J.P. Morgan, uno de los empresarios más poderosos del mundo, George W. Vanderbilt y Henry Claflin. Los 3 debían viajar en primera clase. Los 3 cancelaron sin dar demasiadas explicaciones. Después del hundimiento, algunos comenzaron a preguntarse si sabían algo, si habían recibido alguna advertencia, si alguien les había dicho que no subieran a ese barco. Lo cierto es que el Titanic, cargado de esperanza, de lujo y de sueños, también llevaba dentro de sí algo más: errores, advertencias ignoradas y tal vez una maldición. A 600 kilómetros de la costa de Terranova, una noche sin luna y con el mar en calma, el Titanic siguió su ruta a toda velocidad, sin saber que lo que se avecinaba no era un simple accidente, sino una tragedia anunciada. Era el 14 de abril de 1912. El Titanic navegaba a toda velocidad por el Atlántico Norte. El clima era sorprendentemente calmo. El mar, como un espejo. Y ese detalle, que podría parecer una bendición, se convertiría en una trampa mortal. En condiciones normales, los vigías de un barco podían detectar icebergs por la espuma blanca que formaban al romper las olas. Pero aquella noche, el mar estaba tan quieto, tan perfectamente plano, que no había olas. No había espuma. Solo silencio. Y oscuridad. La luna no apareció. El cielo estaba despejado, pero el mar parecía fundirse con la noche. En ese abismo negro, un muro de hielo avanzaba sin ser visto. A bordo, el ambiente era distinto según la cubierta. En primera clase, se celebraban cenas elegantes, con música, vinos caros y vestidos brillantes. En tercera, familias enteras compartían historias, cantos y esperanza. Muchos de ellos jamás habían salido de sus países. Todo era nuevo. Todo era promesa. Pero entre esa aparente normalidad, volvieron a surgir señales extrañas. Uno de los vigías del Titanic, Frederick Fleet, había solicitado binoculares para su turno de observación. Pero el oficial encargado de las llaves había sido reemplazado a último momento, y los binoculares quedaron guardados, bajo llave. Es un hecho real. Aquella noche, los vigías observaban el océano a simple vista, sin instrumentos. Un descuido que cambiaría el destino de todos. A las 11:40 de la noche, Fleet detectó una sombra oscura frente al barco. No había ruido, ni luces. Solo una enorme masa oscura que emergía del agua como un gigante dormido. Iceberg, derecho al frente, gritó. La alarma sonó. Los oficiales intentaron virar. Pero era demasiado tarde. El Titanic rozó el iceberg por el costado derecho. El impacto no fue violento. No hubo explosión. No hubo ruido ensordecedor. Fue un desgarro. Lento, profundo, silencioso y letal. Las placas de acero del casco se separaron. 6 compartimentos comenzaron a inundarse. El Titanic podía flotar con hasta 4 llenos, pero 6 eran demasiado. El hundimiento era inevitable, pero nadie lo sabía aún. Algunos pasajeros sintieron un leve temblor, como si el barco hubiera pasado sobre un banco de arena. Otros ni se despertaron, pero en la sala de máquinas, el agua ya avanzaba con furia. Y en el puente de mando, comenzaba el caos. Thomas Andrews, el arquitecto del Titanic,
fue uno de los primeros en comprender la magnitud del daño. Supo en minutos que el barco se hundiría. Y sin embargo, no entró en pánico. Caminó por los pasillos avisando en voz baja a los pasajeros: pónganse los chalecos. Es solo por precaución. Nadie le creyó. El Titanic era insumergible. Eso habían dicho. A las 12:05 se ordenó preparar los botes salvavidas. Pero aquí surge otro de los grandes misterios. ¿Por qué no estaban todos listos? ¿Por qué no había suficientes? El barco, diseñado para más de 2000 personas, solo llevaba botes para poco más de 1000. Se dijo que cumplir con la cantidad necesaria arruinaría la estética de la cubierta. Otros apuntan a que se confiaba tanto en la invulnerabilidad del barco, que se consideraron innecesarios. Una decisión estética que costaría vidas. En los pasillos, algunos pasajeros comenzaron a sentir la tensión. El barco ya se inclinaba ligeramente, pero los oficiales no querían alarmar. Se hablaba de medida preventiva, de transferencia a otro barco. Se sirvió café caliente. Se ofrecieron mantas. Mientras tanto, las bodegas se inundaban, el frío se colaba por las planchas, y la orquesta seguía tocando. El cuarteto del Titanic es recordado como un símbolo de dignidad. Tocaron hasta el final. Pero hay testimonios que aseguran que, en los últimos minutos, no era música alegre lo que se oía, sino un himno fúnebre. Algunos dicen que interpretaron Nearer, My God, Toddy. Otros aseguran que fue una melodía desconocida, lenta, hipnótica, como si supieran que no era para consolar, sino para guiar. Las luces comenzaron a parpadear. El barco crujía. El ángulo de inclinación aumentaba. Y, sin embargo, aún había pasajeros que no comprendían lo que ocurría. Se negaban a subir a los botes. Preferían quedarse a bordo, donde había calor, luz y la ilusión de seguridad. Los primeros botes fueron lanzados al mar medio vacíos. Algunos con apenas una docena de personas. El miedo a que los cables fallaran, a que el bote se volcara, hizo que muchos se quedaran atrás. Otros no querían separarse de sus familias. Mujeres y niños primero, decían. Pero no todos los hombres lo aceptaron. Hubo discusiones. Hubo empujones. Y también hubo silencio. Un testigo, el pasajero Lawrence Besley, describió cómo, en medio del pánico, había momentos de quietud absoluta. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si el barco supiera que se estaba muriendo y no quisiera hacer ruido. A las 2:18 de la madrugada, el Titanic se partió en dos. La sección de popa se elevó como una torre contra el cielo estrellado. Y luego, lentamente, descendió al abismo. En cuestión de minutos, todo terminó. Más de 1500 personas quedaron en el mar helado. La temperatura del agua era inferior a los 0 grados. La mayoría no murió ahogada, sino congelada. Solo unos pocos fueron rescatados por los botes que regresaron. El resto desapareció en la oscuridad. Pero incluso entonces, el misterio no había hecho más que comenzar. El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Pero para muchos, esa no fue la verdadera tragedia. La verdadera tragedia fue lo que vino después: el silencio, el frío, la oscuridad y las preguntas que, más de un siglo después, siguen sin respuesta. Aquella noche, en medio del mar helado, flotaban cuerpos, restos del barco, chalecos, maletas, sueños rotos. Los sobrevivientes, desde los botes salvavidas, escucharon gritos, llantos, súplicas. Pero no podían volver. Algunos por miedo. Otros porque los botes ya iban llenos. Y otros porque sabían que si volvían, no saldrían vivos.
Se calcula que más de 1000 personas quedaron en el agua sin salvación. Algunas murieron en cuestión de minutos. Otras resistieron durante más tiempo, aferradas a lo que encontraban. Pero el agua a temperaturas bajo cero no perdona. Y mientras tanto, el silencio volvió a cubrir el océano. El barco más cercano para asistir al Titanic era el RMS Carpathia, que respondió a los mensajes de socorro. Llegó horas después, cuando el sol comenzaba a asomar. Lo que encontraron no fue un naufragio, sino un cementerio flotante. Los rostros de los sobrevivientes hablaban por sí solos: ojos abiertos, perdidos, labios morados, cuerpos temblorosos y almas marcadas para siempre. Entre ellos, había historias que aún hoy son debatidas. Una mujer, al ser rescatada, repitió entre sollozos que había visto una figura caminando sobre el agua. Decía que, cuando el Titanic se hundía, antes de que la popa desapareciera por completo, alcanzó a ver, sobre el mar tranquilo, la silueta de un hombre que parecía observar, sin moverse. Lo dijo en estado de shock. Lo repitió días después. Y nunca lo negó. Otra pasajera aseguraba haber escuchado una melodía, no de la orquesta, sino de otro lugar. Un canto lejano. Como voces femeninas que entonaban algo parecido a un requiem, suave, hipnótico. Nadie más lo oyó. O nadie quiso admitirlo. Cuando el Carpathia llegó a Nueva York, el mundo entero se detuvo. Las noticias del hundimiento se esparcieron como fuego. Pero lo más inquietante no fue lo que se supo, sino lo que no se dijo. En los días siguientes, comenzaron las investigaciones. Se interrogó a los sobrevivientes, a los tripulantes, a los oficiales. Pero muchos detalles se ocultaron, se modificaron o simplemente desaparecieron. Por ejemplo, hubo informes contradictorios sobre las bengalas de emergencia. Algunos testigos decían que se lanzaron bengalas blancas, que indicaban todo está bien, en lugar de las rojas, que significaban peligro. Otros negaban esta versión. Pero el hecho es que ningún barco acudió a tiempo, pese a las señales. Algunos investigadores creen que otro buque, más cercano que el Carpathia, vio las bengalas y decidió no intervenir. Este barco, supuestamente, era el SS Californian, que estaba a unas pocas millas del Titanic. Su capitán, Stanley Lord, fue duramente criticado por no haber acudido en auxilio. Se defendió diciendo que no entendió la gravedad de la situación. Pero varios testimonios aseguraban que desde el Titanic se podían ver claramente las luces del Californian en el horizonte. ¿Por qué no se acercó? ¿Por qué no respondió a los llamados? Nunca se supo con certeza. Y luego, están los cuerpos, o más bien, la ausencia de ellos. De los más de 1500 fallecidos, solo se recuperaron oficialmente unos 330 cuerpos. ¿Dónde estaban los demás? Algunos dicen que el mar los tragó. Otros creen que muchos fueron arrastrados por las corrientes. Pero hubo rumores, silenciados rápidamente, de embarcaciones que, días después, encontraron cadáveres a cientos de kilómetros, flotando con expresión de terror congelada en los rostros. Uno de los casos más inquietantes fue el del niño desconocido. Cuando el cuerpo de un bebé fue hallado por el equipo del barco Mackay Bennett, no tenía identificación. Estaba vestido con ropas limpias, con un abrigo pequeño, y una pulsera de plata sin nombre. El equipo entero quedó tan conmovido que pagaron de su propio bolsillo un entierro digno, con una tumba que decía, en memoria del niño desconocido del Titanic. Durante décadas, nadie supo quién era. Hasta que en el año 2001, gracias a pruebas de ADN, se descubrió su identidad, Eino Vilhelmi Panula, un niño finlandés de 13 meses que viajaba con su madre y hermanos, todos muertos en el naufragio. Pero lo más extraño fue que otros estudios posteriores sugirieron que podría no ser él, que el ADN no coincidía del todo.
y que el misterio del niño desconocido continúa. También está el caso de los gemelos fantasmas. En los registros de embarque del Titanic, aparece un matrimonio inglés con 2 niños. Al parecer, los pequeños eran gemelos. Pero al revisar los documentos y las fotografías de los sobrevivientes, solo uno de los niños aparece registrado. Nadie supo qué pasó con el otro. Ni siquiera se encontró su cuerpo. Algunos dijeron que fue un error administrativo. Otros, que nunca hubo 2 niños. Pero algunos supervivientes recordaban claramente a los gemelos jugando en cubierta. Uno de ellos incluso aseguró haberlos visto, después del naufragio. «Los vi en cubierta», dijo. Horas después de que el Titanic ya se había hundido. Estaban de pie, uno al lado del otro, tomados de la mano. No parecían asustados. Solo miraban el horizonte. Los investigadores descartaron esta declaración como efecto del trauma. Pero en los archivos del caso, sigue apareciendo, como un testimonio imposible de borrar. El Titanic había desaparecido bajo las aguas. Pero su sombra apenas empezaba a extenderse. Preguntar a ChatGPT. Mucho antes de que el Titanic tocara el hielo, ya había quienes hablaban de maldiciones. Y no eran supersticiones comunes. Algunos tripulantes, antes de zarpar, afirmaban tener una extraña sensación de pesadez, como si embarcaran no hacia América, sino hacia el abismo. En el puerto de Southampton, el 10 de abril de 1912, hubo un retraso inusual en la salida del Titanic. Mientras zarpaba, el fuerte movimiento del buque causó que otro barco cercano, el New York, se soltara de sus amarras y casi chocara con el Titanic. Se evitó el impacto por pocos metros. Muchos lo tomaron como una señal, una advertencia del destino. Pero hay más. Uno de los empleados de la White Star Line, David Blair, fue retirado del servicio del Titanic en el último momento, justo antes de su viaje inaugural. En su prisa por abandonar el barco, olvidó entregar una llave muy particular, la llave del armario que contenía los binoculares de los vigías. Una llave que, si hubiera estado en su lugar, podría haber permitido detectar antes el iceberg. Este error no fue descubierto sino años después. ¿Fue simplemente un descuido? ¿O parte de una cadena de infortunios perfectamente sincronizados? Y luego están los sueños. Varios testimonios posteriores mencionan a personas que soñaron con el hundimiento del Titanic días antes de su viaje. Uno de los casos más conocidos es el de Edith Russell, una periodista de moda que embarcó en primera clase. La noche anterior al viaje, soñó con un barco que se hundía. El sueño fue tan vívido que quiso cancelar su boleto, pero su editor la convenció de seguir adelante. Edith sobrevivió al desastre y contó su historia hasta el final de sus días. Otra pasajera, Jessie Holmes, escribió a su madre antes del viaje diciendo que tenía un mal presentimiento, que algo oscuro rodeaba el Titanic. Su cuerpo jamás fue hallado. Pero lo más inquietante, sin duda, es la historia del libro que predijo el hundimiento. En 1898, 14 años antes de la tragedia, el escritor Morgan Robertson publicó una novela corta titulada Futility, or the Wreck of the Titan. En ella, describía el hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, que choca contra un iceberg en el Atlántico Norte, durante abril, en una noche sin luna. El barco era considerado insumergible, no tenía suficientes botes salvavidas, y la mayoría de los pasajeros muere congelada. Las coincidencias son tan exactas que muchos creyeron que Robertson había tenido una visión profética. Él siempre lo negó, diciendo que su obra se basaba en su conocimiento naval. Pero la similitud es perturbadora. ¿Y si el destino del Titanic ya estaba escrito antes de su construcción? El propio diseño del barco fue motivo de sospecha. Aunque se anunciaba como una maravilla de la ingeniería,
varios expertos criticaron el uso de remaches de baja calidad en algunas secciones del casco. Estudios posteriores demostraron que algunos de estos remaches se fracturaron con facilidad al chocar con el hielo, contribuyendo al desgarro del casco. ¿Fue una decisión económica? ¿Un error? ¿O una negligencia imperdonable? Y luego está el detalle de los compartimentos estancos. El Titanic tenía 16 compartimentos herméticos. Podía flotar con hasta 4 inundados. Pero el iceberg dañó 5. Lo curioso es que la estructura de estos compartimentos no llegaba hasta el techo del barco. El agua, al llenar los primeros, simplemente se desbordó hacia los siguientes, como una bandeja de cubitos de hielo llenándose poco a poco. Fue una falla de diseño, conocida por algunos, ignorada por muchos. Y aún más extraño, días antes del viaje, hubo cambios de última hora en la tripulación. Uno de ellos fue la sustitución del oficial David Blair, como ya hemos dicho. Pero también se sumó un nuevo miembro, J. Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, quien decidió viajar personalmente en el Titanic. Durante el hundimiento, Ismay logró subir a uno de los últimos botes salvavidas, lo que generó un escándalo internacional. Fue acusado de cobardía y de salvarse mientras otros morían. Pero hay quienes creen que su presencia a bordo tenía otros fines. ¿Y si sabía más de lo que dijo? ¿Y si hubo presiones para que el barco llegara antes de tiempo a Nueva York? Esa teoría está respaldada por algunos testimonios que aseguran que el capitán Edward Smith, un veterano a punto de jubilarse, recibió instrucciones de acelerar la marcha del barco. Querían demostrar que el Titanic podía cruzar el Atlántico más rápido que ningún otro. Un símbolo de poder, de progreso, de orgullo. Pero ese orgullo, dicen algunos, fue el verdadero iceberg. Uno de los detalles más extraños lo encontramos en los registros de pasajeros. Un hombre con pasaje de primera clase subió al Titanic en Cherburgo y desapareció del barco sin dejar rastro antes de su hundimiento. Su nombre era William T. Stead, un conocido periodista espiritualista que años antes había escrito relatos sobre naufragios y visiones de barcos en peligro. Stead murió en el Titanic. Pero sus últimas palabras, según un testigo, fueron escalofriantes. Esto es justo como lo soñé. Aquel 15 de abril, a las 2:20 de la madrugada, el Titanic desapareció bajo las aguas. Pero todo lo que rodeó su hundimiento, las decisiones inexplicables, las premoniciones ignoradas, las coincidencias imposibles, sigue flotando, como espectros entre las olas. Porque hay barcos que se hunden, y hay otros que jamás terminan de irse. Preguntar a ChatGPT. Cuando el Titanic se hundió, no solo se llevó miles de vidas, sino también secretos, fortunas, y quizás, según algunos, una oportunidad para cambiar la historia. En el manifiesto de pasajeros viajaban algunos de los hombres más influyentes del planeta. Banqueros, empresarios, políticos. Personas cuya desaparición en aquel naufragio tendría consecuencias que aún hoy se sienten. Uno de los nombres más comentados fue el de John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo. Astor era más que un millonario excéntrico. Apoyaba ideas progresistas, pensaba oponerse a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, y tenía influencia política suficiente como para impedirla. Astor murió en el Titanic. Su cuerpo fue recuperado con miles de dólares en efectivo aún en los bolsillos. Pero no fue el único. Benjamin Guggenheim, magnate del cobre. Isidore Strauss, cofundador de Macy's. Todos desaparecieron en el Atlántico. Todos estaban relacionados con corrientes políticas y financieras que se oponían a los planes de los grandes bancos internacionales que, poco después, fundarían la Reserva Federal. Este dato ha alimentado durante décadas la teoría de la conspiración que afirma que el Titanic fue hundido, deliberadamente. ¿Suena descabellado? Tal vez.
Pero hay datos que inquietan. Por ejemplo, el propietario de la White Star Line, J.P. Morgan, uno de los arquitectos del sistema financiero moderno, canceló su viaje en el Titanic en el último momento. Dijo estar enfermo. Sin embargo, se le vio 2 días después en París, aparentemente en perfecto estado. Era su barco. Él decoró personalmente su cabina de lujo. ¿Por qué no embarcó? Algunos apuntan que Morgan sabía algo, que usó el Titanic como medio para apartar del tablero a ciertos personajes incómodos, y que el iceberg fue una tapadera perfecta. Otros descartan esta teoría, alegando que la tragedia fue simplemente el resultado de una cadena de errores humanos, técnicos y naturales. Pero incluso estos argumentos, a menudo, se tambalean al mirar los detalles. Hay más sombras. Durante la construcción del Titanic, varios trabajadores irlandeses reportaron accidentes extraños en los astilleros. Se decía que el número 390904, uno de los códigos pintados en el casco durante una de las fases, podía leerse al revés, reflejado en un espejo, como no pope. Sin papa, una frase considerada blasfema por los católicos. Aunque no hay evidencia concluyente, la leyenda corrió entre los obreros y algunos se negaron a trabajar en ese barco maldito. Se hablaba de ruidos extraños en los compartimentos vacíos, de herramientas que desaparecían, de caídas inexplicables, y de una sensación generalizada de inquietud. También están los testimonios de los animales. Los perros a bordo, en su mayoría de primera clase, empezaron a aullar horas antes del impacto. Uno de ellos, propiedad de la familia Harper, se negó a salir del camarote, mordía a cualquiera que se acercara y murió encerrado cuando el barco se fue a pique. Los caballos en el puerto, según informes, se agitaban sin razón cuando el Titanic partía. Algunos se negaban a caminar cuando lo veían. Y si eso te parece curioso, espera. Años más tarde, en 1997, durante el rodaje de la película Titanic de James Cameron, ocurrió un suceso extraño. Una noche, mientras el equipo de rodaje comía en la cafetería flotante de Halifax, en Canadá, decenas de personas fueron intoxicadas. Al principio, se pensó en una intoxicación alimentaria, pero más tarde se descubrió que alguien había añadido PCP, una droga disociativa alucinógena, al estofado de almejas. Nadie supo quién lo hizo ni por qué. Cameron lo calificó como uno de los momentos más aterradores de su vida. Algunos miembros del equipo aseguraron ver figuras o escuchar voces durante los efectos de la droga. Y uno de ellos, un técnico de luces, dijo entre gritos: «El Titanic no quiere que lo revivan». ¿Una simple broma? ¿O algo más? El Titanic descansa a casi 4.000 metros de profundidad. Su descubrimiento en 1985 por el equipo de Robert Ballard fue toda una hazaña. Pero incluso ese evento está envuelto en secretos. Años más tarde se supo que Ballard estaba en realidad trabajando para la Marina de los Estados Unidos, utilizando el descubrimiento del Titanic como tapadera para inspeccionar los restos de 2 submarinos nucleares hundidos, el Thresher y el Scorpion. Cuando encontró el Titanic, no había luz. Solo restos retorcidos de lo que fue un sueño de acero. Y, según algunos de los buzos, una sensación de presencia. Algunos afirman haber escuchado golpes metálicos desde dentro del casco. Golpes, en el fondo del mar. La ciencia lo niega. La lógica lo explica. Pero el corazón se encoge al pensarlo. Porque el Titanic no es solo un naufragio. Es una herida que el océano nunca ha cerrado. Una tragedia que sigue viva en cada eco bajo el agua, en cada historia no contada, en cada secreto que aún flota entre las olas. El Titanic yace dividido en 2, en silencio, bajo la presión de las aguas del Atlántico Norte. Pero aunque su estructura se descompone lentamente, la historia que dejó atrás sigue creciendo,
como si el naufragio no fuera un final, sino el comienzo de un misterio eterno. En el fondo del océano, los exploradores han encontrado objetos cotidianos que aún se conservan: zapatos, muñecas, platos intactos, piezas de vajilla con el logotipo de la White Star Line. Y sin embargo, ni un solo cuerpo humano ha sido hallado. La explicación científica es sencilla: la presión, los peces, el tiempo. Pero hay quienes aseguran que el Titanic protege lo que fue suyo y no permite que se vea más de lo necesario. En algunas expediciones, las cámaras robóticas han dejado de funcionar justo al cruzar ciertas zonas del pecio. Luces que se apagan sin razón. Interferencias sin explicación. Testimonios de submarinistas que aseguran haber sentido una mirada, una especie de presencia invisible que los acompañaba entre los pasillos sumergidos. Y luego están los sueños. Desde el estreno de la película en 1997, cientos de personas han afirmado tener sueños vívidos en los que están a bordo del Titanic. Algunos se ven cenando en el comedor de primera clase, otros corriendo por los pasillos inundados, y algunos, incluso, aseguran haberse visto morir en el naufragio. Lo más inquietante es que muchos de estos soñadores describen detalles que no habían visto ni en la película, ni en libros. Detalles que coinciden con descubrimientos posteriores. ¿Son simples productos de la sugestión colectiva? ¿O recuerdos de algo más profundo, más antiguo? Hay quienes creen en la reencarnación. Y hay quienes dicen que ciertas tragedias son tan poderosas que dejan huellas, marcas invisibles que se transmiten más allá de la memoria. Como si el alma del Titanic aún hablara, en voz baja, a los que se atreven a escucharla. Y no olvidemos las coincidencias. Años después del hundimiento, un hombre encontró una carta dentro de una botella flotando cerca de la costa de Irlanda. En ella, un pasajero que se hacía llamar Jeremiah Burke escribió: «Estoy lanzando esto al mar. Nos vamos al fondo. Que Dios nos perdone». La botella fue autenticada. La letra coincidía con la de Jeremiah, quien realmente embarcó en el Titanic y murió. Otra carta, escrita por un joven inmigrante armenio de nombre Artin Papazian, describía en detalle su esperanza por una nueva vida en América. Esa carta jamás llegó. Fue encontrada dentro de un sobresellado, flotando entre restos del naufragio, perfectamente conservada. ¿Y qué decir de la banda del Titanic? 8 músicos que decidieron tocar hasta el final. Su última canción, según testigos, fue Nearer, My God, Toddy, una melodía tranquila, desgarradora, mientras el mundo se hundía. Ninguno de ellos sobrevivió, pero su gesto quedó para siempre como símbolo de dignidad y de resignación ante lo inevitable. En el aniversario número 100 del hundimiento, se celebraron vigilias en todo el mundo. En Southampton, descendientes de pasajeros se reunieron para leer en voz alta los nombres de los fallecidos. Algunos dijeron sentir un viento helado, repentino, justo al nombrar a ciertos familiares. Otros afirmaron escuchar una campana lejana, como las del puente de mando del Titanic. Y entonces, está el tiempo. Hay teorías que afirman que ciertas tragedias crean una especie de bucle en la historia. Un eco que se repite. Y con el Titanic, ese eco aparece en otros naufragios, en otras pérdidas. Mismos errores. Mismo orgullo. Mismos finales. Cada vez que un barco se declara el más seguro del mundo, alguien recuerda al Titanic. Cada vez que una historia promete que nada puede fallar, alguien susurra su nombre. Porque el Titanic es más que un barco. Es un símbolo de advertencia. Una tumba flotante. Un recordatorio de que ni la tecnología, ni la riqueza, ni el poder pueden vencer al mar. Y aunque su estructura se deshace poco a poco, lo que representa sigue intacto. Un sueño hecho de acero y lujo, hundido por la arrogancia.
Un ataúd para las esperanzas de una era entera. Una historia que se niega a dormir. Porque en lo más profundo del océano, el Titanic todavía respira. Y en la oscuridad del alma humana, sus misterios aún brillan como las luces de un barco que jamás debió apagarse.